Buenas noches. En esta gélida noche se presenta un humilde grupo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Está compuesto por 5 estudiantes que no saben qué hacer con su vida, pero aquí estamos. Mi nombre es Sebastián Pulido y hoy los acompañaré. Muchísimas gracias, Sebastián, por ese recibimiento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí también. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Tania Angulo Santoyo y es un gusto estar acá con ustedes compartiendo este momentico. Y bueno, vamos a charlar un poquito. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, me presento, mi nombre es Laura. Buenas noches, doctora. Quiero confirmar la parte de que no sabemos qué hacer con nuestras vidas y darle paso a Carol. Carol, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muy emocionada, esta noche es muy importante porque tenemos una visita muy especial en el podcast de hoy sobre habilidades emocionales en los adolescentes. Nos acompaña la doctora Manuela, muy bienvenida y espero pues que les guste el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Bueno, ahora vamos a saber un poco más de ti, doctora Laura. ¿O cómo prefieres que nos refiramos a ti? No hay problema. Yo me adapto muy fácil a todas las situaciones, entonces, como ustedes me llamen, yo les voy a responder. Bueno, está bien. Entonces, iniciemos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. Uy, ay, uy, no me esperaba esa respuesta, la verdad. Pero bueno, ¿eres egresada? ¿Eres estudiante? Ya soy egresada de psicología ¿Y de qué universidad? de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. ¿Y qué fue lo que más te gustó de esa experiencia universitaria? Bueno, lo que más me gustó fue conocer gente, crear contactos y aprender. Esas fueron las 3 cosas que más me gustaron de la universidad. Bueno, y en cuanto a temas educativos, ¿qué tema fue el que te gustó o te inclinaste para Bueno, tu desarrollo? digamos que en temas educativos me gusta todo, la verdad, siempre me ha gustado la docencia. Cuando era chiquita quería ser profesora y creo que hoy en día lo estoy cumpliendo un poquito por el lado de la psicología. Bueno, y experiencia laboral, en donde te has desempeñado, pues a tu corta edad se puede decir. Bueno, yo soy directora administrativa del Centro de Estudios Café Existencial. También soy emprendedora. He hecho de todo en la vida, en serio. He vendido, he hecho terapias, he hecho en serio muchísimas cosas, digamos que a manera laboral. Y si tuvieras que elegir entre ser profe y tener el actual cargo que tienes en Café Existencial, ¿qué elegirías? ¿Y por qué? Me quedo con mi actual cargo de Café Existencial porque ahí también soy profe. Entonces en Café Existencial tengo que hacer de todo y pues eso es lo que siempre soñé para mi vida y pues es lo que hoy tengo. Cuando te refieres a hacer de todo, específicamente, ¿qué es? Bueno, directora, profesora, conferencista, de logística, de planeación, de todo. Uy, qué bien, qué bien. ¿Alguno tiene algo por decir? Bueno, ya conociendo un poco más de ti, quiero adentrarnos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para ponernos en contexto respecto a lo que vamos a hablar hoy, es acerca de las emociones y adolescentes.
Entonces, quiero empezar con esto. De alguna forma, tradicionalmente pensamos en la adolescencia de manera negativa, como esa etapa en la que somos rebeldes, esa etapa en la que pasamos por un sinfín de procesos que pueden ser de alguna forma problemáticos. Y por eso quiero hacerte esta primera pregunta. ¿Tú consideras, es cierto que los adolescentes tienen menos habilidades para regular sus emociones? Bueno, en cierta parte sí es verdad, pero hay que tener mucho cuidado como nosotros empezamos a catalogar a los adolescentes, ¿sí? No es del todo que no tengan habilidad para regular las emociones, lo que pasa es que en su proceso de desarrollo se van a ver enfrentados a situaciones, a emociones, a contextos que nunca habían experimentado en su vida. Entonces, digamos que es un cambio abrupto, además porque pasan de la niñez, una etapa en la que están, digamos, al cuidado de adultos responsables, sí, digamos que tienen ahí cuidadores, y digamos que ya en la adolescencia se van a desenvolver ellos mismos en el mundo. Entonces, no es fácil, digamos, que lo hagan y que se lancen al mundo de esta manera. Entonces, por eso muchas veces, como se van desarrollando emocionalmente y las habilidades que van adquiriendo, no se dan de la mejor manera, o hay, digamos, que tienen muchos choques, hay muchos baches en el camino. Entonces, no es que tengan menos habilidades, sino que, digamos, por estos cambios tan abruptos, a veces se dificulta muchísimo el proceso, y pues por eso hay que hacer un acompañamiento, digamos, que en este desarrollo de los adolescentes. Claro, además que, pues, como tú misma estás diciendo, es una etapa de procesos, ¿no? No es solamente un despertar sexual, sino un despertar de quién soy, de qué voy a hacer, de qué me gusta, de cómo debería hacerlo. Y yo sí siento que todas esos procesos de transición entre una etapa y otra siempre vienen de alguna forma con algún lío, ¿no? Con algún tema que nos cuesta, y por eso puede ser que hemos catalogado a los adolescentes casi como si fuesen personas que no pueden regularse. Entonces quiero continuar y quiero preguntarte esta vez, ¿cuándo podría decirse que la regulación emocional en los adolescentes es problemática? Bueno, no es que la regulación emocional sea problemática. Hay problemas dentro de ella, pero en sí misma la regulación emocional no podemos verla como un problema, sino como una manera de afrontar las cosas, ¿sí? Entonces, digamos que partiendo desde ese punto, van a haber problemas. ¿Por qué? Porque más allá, bueno, como les estaba comentando, de los cambios contextuales que van a tener los adolescentes, digamos, en todo este proceso, también hay cambios físicos y biológicos. Entonces, también, ejemplo, por la parte hormonal, las hormonas están cambiando, digamos, las chicas tienen su primera menstruación, los chicos empiezan a tener vello corporal. Entonces, digamos que desde la parte física, esto también afecta a manera emocional cómo nosotros nos expresamos, y digamos que es en cierta medida normal. Bueno, digamos que no me gusta mucho la palabra normal, digamos, se acepta más en ese contexto y es permitido en ese contexto, ejemplo, que los adolescentes estén un poco más irritables. ¿Por qué? Por cuestiones simplemente físicas y biológicas. Entonces, claro, con estas cuestiones en las que no pueden, digamos, ser conscientes de lo que está pasando con ellos, con su entorno, con su cuerpo, digamos que con todas estas situaciones, regularse va a ser mucho más difícil que, ejemplo, con una situación en la cual ellos son conscientes porque están molestos o porque no quieren ser partícipes de esa situación. Entonces, digamos que no veamos la regulación
como un problema como tal, sino que pues puede tener sus problemas y sus altibajos como todo. De acuerdo. Y en este caso, ¿nos podrías indicar de pronto qué tipo de herramientas o qué tipo de ayudas se pueden brindar en estos contextos de pronto problemáticos para desarrollar estas habilidades emocionales? Ok, sí, hay varias actividades, digamos, para manejar la regulación emocional y es importante que estas actividades que les voy a decir acá también se manejen desde la infancia, antes de la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya se le van a dar habilidades al niño para que cuando tenga que enfrentarlas con estas situaciones, sí, ya tenga recursos propios y que se le dieron del medio para poder afrontar la situación. Entonces, ejemplo, hay algo que es muy bonito, se llama diccionario emocional. Entonces, vamos a describir las emociones, digamos, pero eso se hace muy a manera personal, porque como yo vivo la ira, como yo vivo la tristeza, no es igual a como la vive otra persona. Entonces, si se hace, digamos que en el acompañamiento familiar, listo, ¿tú qué sientes a manera fisiológica, a manera mental? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que quieres, digamos que frente a esa emoción? Y se puede tener ahí como que ir aumentando ese diccionario, pues claro, entonces las personas van a poder decir, listo, si estoy sintiendo ira y sé que lo que quiero es no hablar con nadie, sé que voy a respirar, voy a pedir un tiempo y en ese momento no voy, digamos que, a crear una situación conflictiva, sino que voy a poder regularme, ¿sí? Esa es una actividad. Otra actividad, bueno, también la de ser capaz de identificar en caras, en emojis, digamos que en este tipo de representaciones, la emoción que me está transmitiendo el otro y asimismo voy a poder yo, digamos que reflejarla hacia los demás, porque muchas veces ese también es un problema y es que no sabemos cómo podemos reflejar las emociones. Digamos que esas dos actividades son las que yo más recomiendo en la infancia y en la adolescencia para que se puedan trabajar las emociones y la regulación de las emociones. Ok, me parecen muy interesantes esas actividades. Tiene mucho sentido porque pues lo que hablas es un tema de reconocimiento pues de las emociones que se sienten en X situación, digámoslo así. Yo quisiera preguntarte, Doc, pues digamos que entrando en el contexto familiar, que es donde los adolescentes más están, o por así decirlo, donde más conviven, ¿hay de pronto algo que provoque en ese mismo entorno la falta de regulación? De pronto, no sé, problemas intrapersonales, bueno, no intrapersonales, sino problemas a nivel familiar que les haga de pronto no tener algún tipo de regulación. Sí, la verdad la familia juega un papel muy importante porque es el primer entorno y el primer contexto con el cual nosotros vamos a interactuar desde que nacemos, ¿sí? Entonces, depende también mucho de ese contexto familiar el que nosotros tengamos recursos y habilidades para afrontar las situaciones que se nos van presentando, digamos que en la vida cotidiana. Digamos que desde la familia se puede realizar una intervención en acompañamiento, como les digo, realizando actividades que tanto los niños como los adolescentes, digamos, porque no podemos ver estas dos etapas de la vida desprendidas, sino, digamos, que se complementan la una a la otra. Entonces, trabajar estas actividades y realizar un acompañamiento como adultos responsables, porque muchas veces somos cuidadores, pero no somos adultos responsables. Y no nos damos cuenta de las repercusiones que puede tener una mala palabra, un grito, poca regulación emocional por parte de nosotros, digamos que hacia lo que los niños o los adolescentes están sintiendo. Muchas veces los adolescentes buscan contar con las personas que tienen cerca, mamá, papá, hermanos, cuando tienen una situación difícil, ejemplo, cuando están en el proceso de desarrollo, pues que es
una situación bastante que les va a cambiar todo su contexto, pero no obtienen la respuesta deseada. O ejemplo, la niña les llega a su primera menstruación y tienen miedo de contarle a su papá y a su mamá que les llegó por primera vez, ¿sí? Porque tienen miedo a ese rechazo. Pero eso, ¿de qué se viene? De ese maltrato que se ha dado, digamos que paulatinamente. ¿Por qué? Porque si desde un primer momento se hubiera entablado una relación sana, de confianza, relaciones colaborativas, pues digamos que allí hubiera sido más fácil ese proceso. Pero entonces por eso es importante que nosotros más allá, digamos que de cuidadores, nos demos cuenta que se debe ser adulto responsable. Exacto, doctora, es muy interesante lo que nos comentas y que, no sé, como el acompañamiento familiar es muy importante esta etapa de la adolescencia, que se entran los niños pues como en su autoconocimiento, en un desarrollo pues también para la adultez, que no siempre todos están muy preparados para esa etapa, y pues también quisiera como que nos comentaras un poquito también cómo intervenir en el ámbito académico, porque obviamente también los adolescentes están mucho tiempo en su estudio, cómo implica ahí los docentes en este caso, que de verdad es también muy importante. Bueno, digamos que si ya hablamos un poco del ámbito educativo y de docencia, allí tenemos que dejar muy claro el rol que tiene el docente, ¿sí? Porque muchas veces hay docentes que aunque lo hacen con todo el cariño por su profesión, todas las ganas, se involucran en temas que no debería ser, digamos, lo correcto, ¿sí? El conducto regular que deberían utilizar. Entonces hay que tener muy claro el rol, y el rol del docente es hacer un acompañamiento hasta donde se pueda. Ejemplo, hay situaciones en las que los docentes no pueden hacer más y deben remitir, ejemplo, al orientador, al psicólogo educativo, ¿sí? Incluso ahí hay ciertos lugares donde hay que decir no puedo más, ya toca remitirlo a otras instancias, ¿sí? Pero entonces, mientras el educador tenga claro su rol y qué acompañamiento puede hacer, pues puede, digamos que capacitar a los padres, puede generar ambientes seguros y de apertura donde los adolescentes puedan contar sus dudas, inquietudes, y asimismo, digamos, si se sabe la información, se comparte, digamos, en un ámbito educativo, o si no, guiarlos hacia esos profesionales que les pueden dar las respuestas certeras, respuestas correctas, y que los orienten, digamos, de manera correcta. Ya para ir cerrando, quisiera hacerte una última pregunta, y es respecto a qué tan normal es que un adolescente de alguna forma presente conductas de riesgo. Es decir, todas estas cosas, todos esos procesos que tú nos estás mencionando pueden derivar, es común y es, digamos que esperable que presenten conductas de riesgo por todos estos procesos, o ya en esos momentos es cuando deberíamos tener un alto y decir como, hey, aquí debemos intervenir más. ¿Cómo hacemos para poder identificar cuando hay conductas de riesgo y si está dentro del rango de lo esperable o no? Ok, bueno. Si hablamos de conductas de riesgo, siempre van a existir, siempre va a existir riesgo, digamos, en la etapa de la vida en la cual nos encontremos. Siempre va a existir riesgo. ¿Qué pasa aquí? Digamos que en esta etapa hay ciertos riesgos como tal, ¿sí? En esta etapa del desarrollo. Entonces, lo que nosotros debemos ser conscientes es que hay algo que se llama percepción del riesgo, ¿sí? Un ejemplo, yo como madre, sí sé que mi hija, no sé, tiene 13, 14 años, que ya tuvo su primera menstruación y que tiene un novio
¿qué riesgos puedo percibir yo ahí? Pues que puede tener un embarazo adolescente, digamos que las salidas que haga con su novio, con sus amigos, con todo esto puede pasar, robos, drogas, ¿sí? Digamos. Entonces, ahí es yo como adulta responsable, ¿qué puedo hacer frente a eso? Pues nada, o sea, primero que todo, ejemplo, no puedo prohibirle que ni decidir sobre su cuerpo, sobre lo que mi hija está haciendo con su cuerpo o lo que quiere que alguien haga con su cuerpo porque es su decisión personal. Pero sí puedo hacerle un acompañamiento y explicarle, mira, estos son los métodos anticonceptivos, esto es lo que puedes hacer, no quiero que me cuentes pues toda tu vida sexual porque eso no está dentro de mi rol escuchar eso, porque no soy tu amiga, pero soy tu mamá para darte, digamos, estas herramientas para que aprendas a cuidarte, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos, digamos, a tener esa percepción del riesgo, pues obviamente los riesgos van a disminuir, ¿sí? Además de que todo esto se debe entablar, digamos que en cuestiones de confianza, de cuidado, en relaciones colaborativas. Es verdad, Eh, todo lo que mencionaste. bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedes generar un espacio de confianza, de apertura, como anteriormente ya lo habías mencionado? Bueno, digamos que aquí ya nos adentramos un poquito en lo que son los ambientes seguros y de apertura. Los ambientes seguros y de apertura tienen unas características que los definen y es que se me permite ser, se me cuida, se me respeta y se me reconoce. Entonces, en la medida en que yo reconozca lo que la otra persona me está diciendo, yo cuide lo que la otra persona me está diciendo y digamos que esto pasa mucho y lo he escuchado en muchas consultas de adolescentes que me dicen, es que yo no le cuento a mi mamá porque yo una vez le conté que me gustaba un chico, una chica, y después me di cuenta que ella le contó eso a sus amigos. Entonces, digamos que ese cuidado de la confianza, ese cuidado de lo que el otro me dice, ¿sí? Entonces allí juega un papel muy importante. Entonces, si yo respeto lo que el otro me dice, si yo lo reconozco, ¿sí? Aunque no esté de acuerdo, porque no se trata de siempre decir sí, 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 sino decir, listo, yo reconozco lo que me estás diciendo, yo entiendo, ejemplo, que tú quieras ir a esa fiesta, que tú quieras estar con tus amigos, pero no estoy de acuerdo por estas razones, ¿sí? Pero ahí se está reconociendo lo que el chico o la chica están diciendo, está expresando, entonces allí se pueden crear ambientes seguros y de apertura. Entiendo. Muchísimas gracias por toda esa claridad referente a la información. Creo que aquí ya todos nos llevamos bastantes herramientas y contenido para poder aplicar pues en un ambiente adolescente, porque pues pienso que no es fácil manejarlo, pero con las respectivas herramientas y ayuda pues también teniendo en cuenta su contexto, podríamos lograr bastantes cosas. Y Manuela, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Fue un gusto tenerte aquí y yo creo que para todos ha sido lo mismo y esperamos verte entonces en otra ocasión en otro podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.